Vamos a ver el libro de Josué, el capítulo 1. Vamos a ver un momento muy importante en la vida de Josué, y es el momento en el cual Josué es llamado para dirigir al pueblo de Israel, precisamente después de que Moisés había muerto. Así que vamos a ver si ya lo encontraron. Nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra y leemos el libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 1 al 9. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así que como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dice el versículo 9, que es uno de los más famosos que podemos nosotros conocer en este libro, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dice en la versión Reina Valera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa es una promesa que a nosotros nos gusta abrazar, agarrar y decir: oh, el Señor me dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. Y uno dice: bueno, voy a estar esforzado, voy a ser valiente y voy a ir con Dios porque Él dice que está conmigo. Es una promesa que va ligada a una responsabilidad muy grande. Y yo quería hablar con ustedes acerca de Josué el valiente, que conocemos desde el libro de Josué en adelante, pero no puedo hablar de Josué desde que agarró el mando en adelante sin conocer algo de trasfondo. Porque todos los que Dios nos permite tener un privilegio de llevar su palabra, de hacer algo destacado, hay un trasfondo, hay un proceso, hay un camino y hay una trayectoria que llegar. No todos los médicos que ustedes lo atienden y que ganan mucho dinero ya llegaron de nacer a ser médico enseguida. Tuvo un proceso de educación. Tuvo un proceso donde sus notas en la secundaria tenían que tener un índice específico para poder llegar a la Facultad de Medicina. Hubo necesario tener unos estudios, varios años en la Facultad de Medicina, y fue necesario hacer una práctica y hacer un trabajo profesional, un trabajo, ya no recuerdo cómo le dicen en Panamá, pero era un internado en el cual había 1 o 2 años que tú tenías que trabajar prácticamente para el Estado, y ahí te formabas, ¿no?, como médico. Entonces un médico cuando te atiende no es que llegó ahí y simplemente se puso la bata y ya es médico. Fue un proceso. Entonces vamos a ver algo. Cuando nosotros hemos escuchado la promesa esa de que esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, y de hecho hay un dicho que sale de este versículo que dice: ayúdate que yo te ayudaré. A los cristianos más ortodoxos dicen: eso no es nada, eso es del diablo, eso es del mundo, eso no es de Dios, no es de la palabra. Pero la base de ese pensamiento es Josué 1:9, porque dice: haz tu parte y yo estaré contigo. Ayúdate que yo te ayudaré, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Hay una parte nuestra y hay una parte que Dios promete respaldar cuando accionamos la nuestra. De hecho, la salvación depende de nuestra acción primera de recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador.
De hecho, la bendición depende de una parte activa nuestra que es la obediencia. De hecho, el crecimiento espiritual depende de una parte nuestra que es el escudriñar la palabra y meternos con Dios. Así que todo es una causa y un efecto. Todo viene un proceso en el cual uno no llegó de 0 a 100 de una. Va a un proceso en el cual uno tiene que entender que el proceso es necesario. Todo absolutamente en la vida es así. Y para poder entender esta promesa que Dios quiere darte a tu vida en el día de hoy, yo quiero que entendamos un poco la historia de Josué, porque para que Josué fuese el relevo de Moisés, ese gran líder de Israel, fue necesaria la actitud correcta y la determinación en sus decisiones. No solo decidir, no solo querer, no solo anhelar, no solo soñar algo, estar determinado por eso. Y yo pregunto, antes de meterme un poco más para atrás, que ahora vamos a estar leyendo el libro de Éxodo, así que si quieren poder irlo buscando mientras, yo les pregunto a ustedes, de todos los sueños, anhelos que tienen, ¿ya lo han pasado a ser un deseo? ¿Lo han pasado a ser un anhelo, a hacer algo que quieren? ¿Ya lo han pasado a ser una decisión? ¿Y ya han llegado al punto de ser una determinación? No estoy hablando solamente de la parte espiritual, que obviamente nos atañe a nosotros como pastores hablar de su formación espiritual, pero la parte profesional suya, el desarrollo interrelacional con las personas. ¿Qué está obstruyendo tus buenas relaciones? ¿Qué está obstruyendo tu desarrollo profesional? ¿Qué está obstruyendo tu desarrollo como persona? ¿Sabes qué es lo que lo obstruye? ¿Cuál es la primera piedra que hay que quitar? Es la dejadez. Hay que estar determinado por querer cambiar las cosas que sabemos que hay que cambiar. Así que la prédica hoy vamos a estar hablando acerca de Josué como alguien primero que tenía la actitud correcta y la determinación para que llegara hasta ser el Josué de Josué capítulo 1, en el cual Dios le decía: como yo estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y quién no quisiera esa palabra de parte de Dios y que te diga, así como yo le di promesa a Abraham, te la quiero dar a ti? Uno dice, wow, yo lo quiero. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Como respaldé a David frente al gigante, te voy a respaldar. Y uno quiere toda esa parte de la promesa de Dios, pero eso requiere de un proceso. Ese requiere de un proceso en el cual el protagonista principal eres tú. Como decía un pastor amigo en Panamá, Steve Cohn, la bola en el partido está de tu lado, ya Dios la tiró. Ya Dios hizo su parte, ¡poc!, de raquetazo. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Te toca hacer tu parte. Vamos a ver, Josué, ¿de dónde venía? Josué, hay algo bien curioso en la vida y la genealogía de Josué, y es que Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Oseas era auxilio o ayuda. Moisés le cambió el nombre de Josué, de Oseas a Josué, de ayuda a Dios ayuda. Jehová es el que nos ayuda, el Yahvé, o como le querramos decir. De hecho, el nombre no es tan sagrado que no está para que uno lo esté diciendo a cada rato. Pero el Señor nos ayuda. Entonces, de ser parte de algo simplemente de un esfuerzo propio a ser alguien que el esfuerzo propio lo genera Dios, es importante ese mismo cambio. O sea, que nosotros podamos tener el cambio, el saber primero que no se trata de mi esfuerzo propio, sino que se trata del esfuerzo que Dios me da para hacer las cosas. Yo lo debo hacer, pero Dios me da a mí el poder, la fortaleza para hacer y lograr las cosas. Josué era de la tribu de Efraín y Manasés, y era algo curioso que las tribus de Efraín y Manasés son las tribus que salió de la tribu de José. Voy a entrar en algo un poco complejo, pero voy a salir rápido de ahí, pero necesito tener la base de esto porque esto importa. Jacob, o sea, Israel, de él salieron las 12 tribus de Israel, la cual Dios bendijo, y de ahí van a salir las 12 tribus de Israel. De la tribu de Jacob salieron los hijos de Raquel, de Lea, de Silpa y de Milca. De las 12 tribus, José, recuerdan, no sé si recuerdan ustedes esa parte, que José fue vendido por sus hermanos y se fue para Egipto. Entonces, luego nació Benjamín, que eso, José y Benjamín eran los hijos de Raquel, que era la mujer que Jacob amaba más,
Entonces, ahí se completaban los 12. Pero hubo una excepción porque cuando José fue a Egipto, le nacieron 2 hijos de una egipcia, que eran Efraín y Manasés. Y cuando se reencontraron José con todos sus hermanos, el padre, Jacob, quiso ver a los hijos de José y los bendijo y le dio la bendición de ser parte de las tribus de Israel. Así que realmente en la parte práctica son 13 tribus, pero la parte teológica o la estructura son 12, condenó José. Entonces, le explico esto porque Josué viene de la tribu de Efraín. ¿Cuál es la tribu de Efraín? Es un anexo de la esposa egipcia de José. Entonces, Manasés es el hermano de Efraín. Ahora, hay otro detalle ahí. ¿Quién viene de Manasés? Gedeón, otro valiente de parte de Dios que libró al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces, quiero que sepan algo. Dios tiene al pueblo de Israel como la matriz, la parte principal, pero se cuidó en el proceso de que tú y yo entendamos que somos tan parte de Dios como el pueblo de Israel y no nos judaicemos, porque en el camino Dios metió a Noemí, una moabita, para ser parte de la genealogía de Jesús. Metió a Rahab, una mujer de Jericó, que no era israelita y es parte de la genealogía de David y del rey y de Jesucristo. Y metió a 4 de la tribu de Israel, que eran hijos de Silpa y de Milpa, que eran las esclavas egipcias que eran concubinas de Jacob. ¿Por qué le digo todo esto? Nosotros tenemos la tendencia a ver como la exclusividad del pueblo de Israel cuando nosotros somos esa parte injertada que Dios metió y tenemos tanto derecho, porque uno cuando tiene una familia y adopta un hijo extra de lo que ya tiene, nunca lo trata como menos. Y al momento, si usted tiene dinero, la herencia queda igual para todos, porque ya es parte de la familia, tiene el apellido y tiene todos los beneficios de hijo. Ahora, tú y yo tenemos todos los beneficios como hijo de Dios, como el pueblo de Israel. Así que no quiero en esta parte ser antisemita y ser como que en contra, pero quiero que sepas que nosotros tenemos tanto privilegio como el pueblo de Israel y tenemos que estar contentos con esa parte porque Dios se encargó de que nosotros estuviéramos claros con eso. Las parábolas de Jesús precisamente hablaban muchas veces acerca de cómo Jesús vino, como le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, no al pueblo de Israel, que dio a su Hijo unigénito para que todo, no solamente el pueblo de Israel, que aquel que crea en Él tenga la vida eterna. O sea, que nosotros somos parte del plan de Dios. Nosotros no somos ¿cómo se llama eso? La venganza de Dios, como que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ahora salvo a los gentiles. No, nosotros estábamos en la mente de Dios, desde que le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros, tú y yo, somos tan importantes delante de Dios como el pueblo de Israel. Y quiero que lo tengan bien claro en esto. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque Josué venía siendo alguien no 100% del linaje de Israel. Venía con una mezcla de Egipto. Y si ustedes no sabían, igual se los digo, yo sé que mucha gente lo sabe, en la antigüedad la madre era la que educaba a los hijos. Ahora imagínate cómo sería la cosa que la madre de Efraín era egipcia y el papá era judío. ¿En qué lo crió? Hubo un cuidado de parte de Dios de que todo tuviera el control absoluto para que su linaje se mantuviera íntegro aún con nosotros los injertados. Yo lo digo esto ¿por qué? Porque nosotros podemos descartarnos al decir que nosotros no tenemos, que mis padres eran pastores, que yo vengo de todos los pastores, que todo el mundo era cristiano en mi casa. Nosotros venimos quizás de padres borrachos, quizás venimos de gente infiel, venimos de gente adúltera, de gente maltratadora, pero la bendición de Dios no tiene que ver con algo anterior. Porque nosotros no tenemos que ver con ningún pecado de nuestros padres. Nosotros somos nueva criatura cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y somos hechos totalmente nuevos. Y eso no cuenta. O sea, ¿quién eran tus padres? Si eran muy buenos, tampoco te hace ti bueno.
Y si eran muy malos, tampoco te hacen malo, porque es tu decisión, por Cristo la que te da la ubicación en el plano de Dios. Entonces, Josué venía de un linaje mezclado, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención algo, y es que ¿cuántos salieron de Israel? Prácticamente más de 1 millón, porque se contó 1 millón prácticamente de hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, más de 1 millón de personas. Y ahora piensen en algo bien práctico. De más de 1 millón de personas, Josué estuvo destacado. O sea, se notó que estaba él ahí. ¿Cómo lo digo? La primera aparición de Josué en la Biblia está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Apareció como un joven determinado y guerrero. La primera vez que aparece Josué en escena en la Biblia es cuando le entregan a él, siendo un joven, el mando de un ejército poderoso, de un ejército de parte de Dios, de un ejército de personas que Dios estaba guiando. Entonces, es una responsabilidad muy grande que recibió Josué en ese momento, pero él había salido del anonimato, porque nadie había hablado, no se había hablado de Josué en ninguna parte de la Biblia hasta ese momento. La primera vez que aparece Josué en la Biblia es en Éxodo capítulo 17. Y en ese momento aparece con una orden de parte de Moisés, como dice el versículo 9. Dice, Josué, escógenos varones y sal a pelear. Y luego más adelante, cuando Dios da la victoria, dice, escribe en un rollo y que lo sepa Josué. Miren, yo quiero que sepan algo. Como joven era un privilegio grande de que Dios te tuviese en cuenta, que era un privilegio grande que el líder de una multitud de más de 1 millón de personas te tuviera en cuenta para que tú fueras el responsable de ir al frente. Es algo que nosotros tenemos que ver la determinación que tenía ese joven que pudo estar a los ojos de Moisés para ser considerado el responsable de algo y que tuvo la consideración de los ojos de Dios para que tuviera memoria de algo que sucedió en este momento, porque en Josué 1 él iba a ser el comandante en jefe de todas las fuerzas del pueblo de Israel para vencer a todos los enemigos, incluyendo los gigantes que ellos vieron en Números 13. Más adelante vamos a ir a eso. Pero la pregunta es, ¿qué confianza tienen contigo los líderes de la iglesia o tus jefes o las personas de autoridad? O sea, ¿tú eres una persona que pasa transparente frente a todo el mundo o eres una persona destacada? Una persona en la cual la gente puede decir, yo confío en él, yo confío en ella. Y eso es algo que yo me pregunto hoy día. Entonces, ¿cuánta gente confía en mí? Algún trabajo importante. Y quiero que ustedes se lo hagan. ¿Cuánta gente confía en ustedes? O sea, Moisés, el hombre que Dios usó para sacar esa nación grande, confiaría en ti para que tú seas el que siga el trabajo que empezó él. Es algo para pensar, porque cuando leemos Josué 1:9 nos gusta, pero Josué se formó desde joven con una determinación y en esto lo mostró como guerrero. La segunda vez que aparece Josué en la Biblia, vamos a ver Éxodo 24. Aquí hay algo muy interesante que de verdad en el ayuno compartíamos esto y eso es importantísimo. Esto yo sí quisiera que usted estuviera muy atento a escuchar esta parte de la palabra en Éxodo 24 del 1 al 14. Se presentaba Josué como un siervo humilde. Dice así la palabra del Señor. También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho.
A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones. ¿Qué me he perdido? 6. Y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y con ella dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes, los israelitas, vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Ok, voy a explicarle brevemente lo que aconteció en esa parte, porque yo quiero es que leer el pasaje para que ustedes puedan saber que lo que yo hablo tiene que venir de la Biblia y no es algo que me estoy inventando. Y ustedes pueden leerlo nuevamente. El Dios Todopoderoso no podía ser visto porque Él es todopoderoso y glorioso. Entonces, dice que Él llamó a Moisés que iba a darle la ley. Entonces, Él fue con los ancianos y fue con los sacerdotes. Ese Abiú, Nabal no es. Abiú y el otro son los sacerdotes, Aarón. Nadab y Abiú. Y Aarón son los sacerdotes. Así los sacerdotes. Después los ancianos. Los ancianos no eran los viejos, sino que eran aquellos que eran los representantes de cada una de las tribus, los de mayor rango. Entonces, ellos los llamó y les dijo: mira, Dios me llamó para que me presentase ante Él, así que hizo un sacrificio y Dios me va a hablar todas estas cosas que ustedes tienen que hacer. Y dice que todos dijeron: vamos a hacerlo. ¿Y qué pasa? Ellos al pie del monte, tuvieron la experiencia, lo puede ver en el versículo 11, de ver la majestad de Dios con el suelo como de zafiro. O sea, era algo glorioso. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo. Tan glorioso era que ustedes pueden leer el versículo 11, que dice así en la versión Reina Valera: mas no extendió su mano Jehová sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, ¿por qué? Porque no había la probabilidad de que alguien viera la majestad de Dios y viviera. Pero Dios le permitió a ellos ver la majestad de Dios y permitió que siguieran viviendo. Después de ese momento, pasando versículos más adelante, del 11, 12, 13 y 14, se dan cuenta de algo. Y es que Aarón, Nadab y Abiú, los sacerdotes y los principales de los ancianos, se quedaron abajo porque Dios quería algo privado y personal con Moisés. Pero ¿con quién iba? Dice aquí: con su siervo Josué. La Nueva Versión Internacional dice su asistente, pero su siervo. Por eso es que Josué aparece la segunda vez en escena bíblica como un siervo humilde. O sea, y vamos viendo la trayectoria. Entonces, y hay que ver algo muy interesante. Primero apareció como un guerrero, como el comandante del ejército, y que mandaba y hacía todas las cosas y tenía gran victoria aparte del Señor. Y después lo vemos simplemente como el siervo que iba con Moisés a ayudarle
ahí, ayudarle al anciano, a este Moisés, a seguir subiendo la colina, el monte. Y eso es algo que tenemos que tener claro nosotros en nuestras características para luego al final tener la promesa de que Dios estará con nosotros y que nos esforcemos y seamos valientes. Primero, que seamos determinados. Segundo, que seamos humildes. Que seamos servidores. Y yo quiero saber algo, y es, cuando uno va a la iglesia, ¿uno viene para que le sirvan o para servir? Es rápido decirlo, es como decirte, ¿amas a Dios? Sí, lo amo, pero entonces, ¿él obedece? Uno se queda pensando. O sea, uno viene a la iglesia a servir o a ser servido, a servir. Y entonces, ¿todos están dispuestos a hacer cada vez que uno les manda a hacer algo? No, es que tengo que ir allá, tengo que hacer esto. No. Es importante esto. La trayectoria viene así, un poco escabrosa, pero al final viene con una gran victoria. Pero es importante que nosotros tengamos eso en mente. La primera era determinación, la otra era humildad. La tercera, ves que Josué aparece como un siervo leal. Capítulo 32 de Éxodo, para ir abreviando, para ir más rápido, ustedes ténganlo en mente, anótenlo. Yo les voy a decir brevemente lo que pasa ahí y no lo vamos a leer, sino aquí nos vamos hasta las 1000. Sucedió que estando Moisés en el monte, y yo quiero dejar ver algo muy importante. Posiblemente no estaba Moisés solo en el monte delante del Señor, sino que también estaba Josué. Porque si usted analiza el relato, siempre habla de que Moisés subió y bajó y subió y llegó, pero no dice que Josué se quedó en una parte, en medio. Eso lo asumen muchos teólogos, pero no lo dice. Y de hecho, cuando sigue bajando, sigue hablando de Moisés como alguien singular, como una sola persona. Y Josué estaba con él. Ahora, quiero que no nos rompamos la cabeza mucho con eso, pero quiero que sepamos algo. Y es que cuando el pueblo de Israel vio que demoraba Moisés en ese monte, que veían con los truenos, con los relámpagos y la presencia de Dios ahí, el pueblo de Israel, aún así viendo evidencia, decía, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y usted podrá leerlo en este pasaje. A este Moisés. Ahora, de hecho no lo sacó Moisés. Moisés no mandó ninguna plaga. La plaga la mandó Dios. Si vieron a Moisés que levantó la vara para que se abriera el mar rojo, bueno, asumieron que eso pasó, pero que fue Moisés que lo hizo. Pero toda la obra fue de Dios. Había columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Había protección de parte de Dios, había presencia de Dios. Y si usted regresa y recuerda el capítulo, el 24 que vimos, el pueblo vio a la presencia del Señor. O sea, y es algo muy importante. Usted puede que haya tenido una experiencia con Dios y eso no le garantiza que usted sea leal. Porque siempre dependerá simplemente de su capricho o de su deseo propio. Usted está escuchando lo que quiere escuchar y está viendo lo que quiere ver, pero no está viendo ni escuchando lo que Dios le está hablando. Y es importante que nosotros nos mantengamos leales a Dios, y la lealtad tiene que ver con no traicionarlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? Cuando leímos hace un momento el capítulo 24, Moisés le dice, yo voy a donde Dios, y subió con su siervo y le dice, aquí te dejo a Aarón y a Hur para que cualquier asunto lo vean con él. De hecho lo vieron cuando se quejaron con Aarón. ¿Y cuál fue la iniciativa de Aarón en el capítulo 32? Es decir, mire, ustedes quieren un ídolo, denme todo el oro que tienen y fundamos algo y vamos a hacer un becerro y ustedes lo adoran ahí. Oye, si yo no recuerdo mal, Aarón vio la presencia de Dios. Aarón estuvo en el sacrificio. Aarón estuvo a los pies del monte cuando se manifestó Dios de una forma grande y gloriosa. Aarón fue quizás uno de los que dijo, sí, Señor, eso haremos. Y ahora, porque el pueblo lo presiona, entonces hagamos un becerro de oro para que ustedes lo adoren. ¿Qué pasa? Que en el versículo del capítulo 32 que estamos viendo ahí, en el versículo 17, dice, oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento.
Y Moisés, que Dios le había dicho ya que lo que pasaba, le dice en el versículo 18, no es alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar lo que yo oigo, es alabanza, es una adoración a un Dios extraño, es que se están divirtiendo, es que están haciendo algo de adoración y no de pelea, entre otras cosas. O sea, lo que yo quiero destacar en esta parte es que cuando todo el pueblo se había descarriado, empezando de Aarón para abajo, todo el mundo, Josué estaba con Moisés. Ahora, una pregunta, cuando todo el mundo hace un chisme, cuando todo el mundo arremete contra alguien, cuando todo el mundo se viene para abajo, cuando todo el mundo empieza a murmurar, cuando todo el mundo empieza a maquinar la maldad, ¿tú estás con Moisés en el monte o estás con Aarón y los demás? Porque entonces no podrás tener la promesa de que yo estaré contigo como estuve con Moisés. O sea, no tener la promesa de la presencia de Dios respaldándote en todas las cosas cuando tu vida no es de lealtad y estás simplemente traicionando a aquel que tú has visto la maravilla y la gloria de Él. Entonces, es un momento donde nosotros pensemos, no es tan fácil Josué 1:9 de decir, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo, dice el Señor, y yo agarro esa promesa. ¿Qué estás agarrando? ¿Agarraste la responsabilidad primero? ¿Tienes la determinación? ¿Tienes la humildad? ¿Tienes la lealtad ante el Señor y ante el siervo del Señor? La cuarta vez que Josué aparece, no se preocupen, nomás son 5. La cuarta vez que Josué aparece en la Biblia, antes del libro de Josué, está ahí mismo en Éxodo 33, el 11. Y es algo muy interesante. Luego el Señor hizo un trato, Moisés rompió las tablas, tuvo que hacerla de nuevo, Moisés tuvo que escribirla esta vez, hubieron varias cosas que tuvieron que hacer, pero había un tabernáculo porque del versículo 17 que subió hasta el, del capítulo, en Éxodo, del capítulo 17 al capítulo 24, todo eso, si usted lo lee, va a ver las instrucciones de parte de Dios para establecer los sacerdotes y el tabernáculo. Toda la forma en la cual Dios quiere tener un contacto contigo y conmigo. O sea, ¿qué estaba hablando? Él estaba hablando de la iglesia, de los pastores y de los que sirven. Hoy día, en el desierto, eran los sacerdotes y era el tabernáculo. Y lo estableció y lo puso rígidamente como debe ser. Bien estricto, porque donde fallaba algo, le caía el fuego del cielo, lo consumía. Gracias a Dios hoy día no es así, si no la iglesia estuviera vacía. Entonces, le digo esto para que en la cuarta aparición Josué aparece como el siervo consagrado, porque en el versículo 11 del capítulo 33 habla de que, Moisés veía cara a cara, hablaba a Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera de su compañero, y él volvía al campamento. O sea, después de estar en el tabernáculo, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Yo quiero, en esta parte de consagración, yo quiero nada más desafiarlos a algo. Si se dan cuenta de algo que dice, Moisés iba al tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara, y después se iba. ¿Y qué hacía Josué? Nunca se iba. Yo quiero, el desafío es este, si yo estoy siendo el pastor de ustedes, ustedes tienen que ser mucho más que yo. Y eso lo hizo Josué, usted lo puede hacer. Cuando yo digo que sea más que yo, estoy hablando a la consagración. Es meterse más con Dios. Si yo me meto en la palabra de Dios y empiezo a ver y empiezo Dios a revelarme cosas, usted necesita meterse con Dios mucho más. Porque es en la consagración en la cual Dios trabaja con tu vida y te pule. Ahora, quiero que sepan algo. Cuando yo digo que se metan más que Dios, no quiero decirle que me quiten a mí de pastor, ¿no? Que ahora usted va a ser pastor, va a ser la pastora y entonces se metió más que yo, más que el pastor. Y échese a un lado, yo tengo discípulos, yo tengo seguidores. Y le va a dar síndrome de Absalón, de crear el grupito para entonces ir en contra del rey. Y hay que tener cuidado en esa parte. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes es que el reto de todo estudiante es superar al maestro. Esa es la meta de un maestro verdadero. Es que
sentirme orgulloso, yo por ejemplo como padre, que mi hija tenga mucho más coraje, más determinación y alcance mucho más cosas que yo. Eso es mi satisfacción. Así que cuando uno es pastor y ve a las personas de la iglesia que se meten más con Dios, esa es la alegría y ese es el gozo. Cada vez cuando mi esposa y yo vemos cómo en el proceso del reto que tuvieron las mujeres, que han tenido, todavía tienen, ¿no? Hasta hoy, el reto de las mujeres que han tenido por 2 semanas, cómo se metían a hacer cada una de las cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo nosotros funcionamos mucho mejor cuando rendimos cuenta. Cuando usted rinde cuenta, usted va así, y créeme que va a mejorar. Cuando usted no tiene que rendirle cuenta a nadie y usted va a la libre, va a lo que usted nada más quiere, el crecimiento va a ser así. Pero cuando usted rinde cuenta, su crecimiento es alto porque usted se reta, se desafía, se disciplina y se determina a lograr nuevos niveles. Entonces, es muy bueno que la congregación, que cada uno de ustedes pueda meterse cada vez más con Dios. No esperen nada más recibir una palabra de parte de Dios en la iglesia, sino que métanse tanto con Dios que vengan a la iglesia a servir. Y quiero destacar algo muy importante para que no se me pierdan en el camino. Usted tiene Éxodo 33:11, ¿verdad? Dice el versión Reina Valera, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, está entre una coma y la otra, es una aclaración. O sea, no se igualó a Moisés. Él estaba más consagrado y se metía y estaba día y noche ahí, pero nunca se sublevó, nunca se le subieron las ínfulas, o yo estoy más consagrado. Yo he dicho muchas otras ocasiones, quien se mete con Dios de verdad, lo último que es arrogante y lo último que es desobediente. Uno cuando se mete con Dios de verdad, lo que más le sale a uno es la humildad, sabiendo que Dios es todo y que yo no merezco que Él me use, y teniendo también la ubicación, el balance en tu vida, en que tú, siendo un servidor y obedeciendo en todo, tienes mucho más bendición que queriendo agarrar el atajo y queriendo hacer por acá y saltar. Porque el que salta la cerca hasta las ovejas es el ladrón, porque el pastor es el que entra por la puerta. Así cuando ustedes son siervos consagrados, nunca le va a dar por quitar a un pastor, ni por ser más que un pastor. Le va a dar por consagrarse más, por meterse más al Señor y en humildad mantenerse en esa condición de siervo. Porque hasta el momento Josué era siervo. Y eso lo quise yo repetir en todas las ocasiones que apareció. Un siervo, la primera fue la determinación de un determinado guerrero, después un siervo humilde, después un siervo leal, después ahora un siervo consagrado. Y la última parte en la cual apareció, la 5ª vez que apareció Josué, ya antes del libro de Josué en la Biblia, fue en Número 14, del 6 al 9, como un hombre de fe. Un hombre de fe. ¿Qué pasó en este pasaje? Que se lo comparto rápidamente. Esto viene desde el capítulo 13, pero en estos pocos versículos, del 6 al 9, quiero nada más que veamos la respuesta de Josué. Antes de que lo lea mi esposa, del 6 al 9, número 14, del 6 al 9. Quiero ponerle el marco de la situación que estaba sucediendo en el momento. En el capítulo 13, Moisés manda a 12 representantes de cada una de las tribus a explorar y espiar la tierra que Dios ya le había dado. O sea, no era espiar la tierra, es como ver la tierra, a ver qué tal, si era difícil, era fácil, o sea, era para que ellos vieran la tierra que Dios les daba. Entonces, Josué y Caleb entendieron el concepto de por qué fueron enviados para ver las maravillas de Dios. Pero el resto de los otros representantes de las tribus vieron todos los obstáculos. Entonces, siendo nosotros personas de fe, el principal obstáculo que tenemos nosotros es la realidad. Porque la realidad a veces riñe contra la fe. Porque la fe nos dice algo que va más allá de la realidad.
Y más allá que un optimismo, más que ser positivo, la fe es en base a la palabra de Dios. Quiero que sepan algo bien importante. La fe no es ciega. La fe tiene una base. La base lógica de la fe es la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe en algo que simplemente la creaste. Yo tengo fe en que si aquí no me voy a caer. ¿En qué parte de la palabra dice eso? O sea, tienes que tener fe. Tu fe tiene que llevarte a caminar en base a la palabra de Dios. Pedro caminó sobre las aguas en base a la palabra de Jesús que le dijo ven. Porque si el maestro no llama a Pedro, Pedro no puede caminar en fe por las aguas. O sea, si tú vas a arriesgarte a hacer algo, tienes que estar seguro que Dios te llamó y que su palabra te respalda, no que te la estás inventando. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy día no es nuevo. Desde el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva se habla de los falsos profetas y los falsos apóstoles. Hoy día siguen habiendo falsos profetas que te profetizarán cosas buenas, maravillosas, las que tú quieres escuchar. Y tú vas y creyendo que vas dando un paso de fe y falla y te va mal y dices, ¿qué pasó? Ay, me faltó algo esto. Entonces yo tengo que orar y pedir perdón por una iniquidad. O yo tengo que hacer algo acá y ser liberado por algo. Tienes que basar tu fe en la palabra, porque esto es práctico. Y le decía yo en la oración bíblica que nosotros tenemos que dejar de orar y tener una relación con Dios emocional y empezar a ser un poco más bíblico. Porque nosotros estamos nada más en las emociones. Lo que me emociona, lo que va es Dios está aquí. Y cuando Dios te agarra como a Sadrach, Mesach y Abednego y lo meten al horno de fuego, le están sirviendo a Dios. Se mantienen fieles a Dios, se mantienen humildes y aún así lo meten en el horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Mi convicción yo no la niego aunque vaya yo al horno de fuego. Porque es mi convicción, es mi palabra. Dios me va a respaldar a mí porque yo soy íntegro. Y como decían Sadrach, Mesach y Abednego, aún si nosotros nos quemamos en ese horno, nosotros no vamos a negar la fe. Nosotros no vamos a ir para atrás porque mi fe se basa en la palabra y lo que Dios ha dicho. No lo que algún profeta, alguien emocionalmente te haya dicho algo que tú quieras escuchar. No es esto. Entonces, la fe en la cual se encontró en Josué era aquella que no vio aquellos obstáculos que los otros 10 vieron. Entonces, la fe nuestra tiene que mantenerse en la palabra y la promesa de Dios. Porque les cito nada más rápidamente el versículo 8 de Números 14. Dice, si Jehová se agrada, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni que tengan temor al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No le teman. Porque la declaración de Josué, ¿sabe qué estaba? Es que Dios me dio esa tierra. Esa es una promesa que Dios me dio a mí. Hay un obstáculo para llegar allá. Dios se va a encargar del obstáculo. Hay gigantes. Dios se encarga de los gigantes. Hay que pelear. Dios nos da la victoria. Hay una oposición fuerte. Eso quedó al amparo del Señor. Nosotros nos va a amparar el Señor. Pero ¿sabes qué? Yo voy a donde Dios me manda que yo tenga que ir. Y esa es la característica que tenía Josué, por lo cual en el capítulo 1 de Josué nosotros podemos ver que dice, ha muerto Moisés. Ahora le toca a Josué entrar a la tierra prometida. Hay algo muy interesante y es que recordando rápidamente el capítulo 1 de Josué, y ustedes pueden verlo nuevamente en sus casas. En el capítulo 1, del 1 al 9, está detallado unas cosas muy importantes. Dios le promete el respaldo que siempre Josué vio que tenía Moisés por parte de Dios. Dice, lo mismo como estaba con él, voy a estar contigo. Pero, dice, tienes que andar como él anduvo. Tienes que guardar esa palabra, tienes que meditar en esa palabra y tienes que no apartarte de esa palabra. Entonces todo te irá bien. Y nosotros queremos que esa promesa sea para nosotros sin estar meditando en la palabra, sin estar concentrados en el camino, y apartándonos del camino y siendo flojos y siendo débiles y siendo flexibles, siendo desleales, siendo arrogantes.
Y queremos que la palabra de la promesa del Señor que estaría con nosotros para darnos la victoria sea nuestra. Pero esa palabra tenía un compromiso. Para terminar, quiero poner aquí rápidamente las características. Determinación. Josué vimos que tenía determinación como un guerrero. Ahora, ¿cuál es la determinación que tú tienes para conseguir las cosas? Voy a empezar con lo más general hasta llegar a lo medular. O sea, ¿cuál es la determinación que tú tienes para ser mejor en la vida? Para cambiar. En el reto que tenían las mujeres que desafiaron a un buen par de mujeres, una de las cosas que estaba era ordenar lo que nunca habían ordenado, usar lo que habían dejado de usar, limpiarse, asearse y cuidarse. Cuidarse la cara, hacer parte, o sea, el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos diciendo, oh sí, hay que hacer ejercicio? Y empieza el reuma, y empiezan los dolores y todo eso. Sí, pero ¿qué? Entonces vas ahí a comprar magnesio, vas a comprar ahí todas las pastillas y te las tomas como una farmacia. Y lo que tienes que haber hecho ejercicio desde el principio. Entonces, cuando hay una determinación, a veces necesitamos como un coach, un entrenador para que esté con nosotros diciendo, dale, tú puedes. El entrenador, el coach, lo que hace es simplemente sacar lo mejor de ti porque tú ya lo tienes. O sea, nadie que va a un gimnasio, nosotros los hombres, vamos a desarrollar algo que no tenemos. Desarrollamos los músculos que ya tenemos. Entonces, la parte nuestra es que podamos tener estas personas que nos ayuden a mejorar la vida. Ese decía de lo más general hasta lo más medular, nuestra vida espiritual. ¿Qué determinación tenemos nosotros, como decía la otra vez, en que nosotros no seamos lo mismo que fuimos el 2021 y que fuimos el 2020, el 2019 para atrás y que vemos para atrás y decimos, tengo las mismas malas mañas, tengo el mismo nivel espiritual, no siento a Dios, estoy arriba y estoy abajo, estoy así como que a veces tengo ánimo, a veces no lo tengo una lucha porque quiero hacer las cosas de la carne, quiero irme para el mundo, pero bueno, hay que estar aquí con Dios. Y han pasado años y todavía tú estás de que, ay, no sé si hago este pecado o no. Pues si es pecado no se hace. Si llega a este punto ya tú tienes que haber tenido la determinación de decir, yo quiero crecer espiritualmente. Eso no me va a hacer a mí un monje tibetano, no va a hacerme que me ausente del mundo y me vaya a las montañas. No me va a hacer de mí que yo esté enajenado, que no sea nada de nada, solamente sé la Biblia, solo Biblia. No, va a hacer que mi integridad parta de los principios bíblicos porque yo me he determinado a conocer más a Dios y tener una relación con Dios más profunda. Ahora, ¿cuál es la determinación que tú tienes hoy día para que puedas luego tener la promesa de parte del Señor que yo estaré contigo todos los días y tendrás victoria y alcanzarás aquello que determinas alcanzar y tendrás la promesa? El servicio, ¿cómo está tu servicio? Y hoy día eso es una de las cosas más cuestionables que hay. ¿Sabes por qué? Porque por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, en lo cual está el servicio. Nosotros somos tan independientes que se muere alguien a un lado y nosotros decimos, oh, lástima, se cayó, oh, se murió. Bueno, sigo adelante. Alguien tiene a una carencia, alguien tiene alguna necesidad y a veces lo primero que nos sale, en vez de ayudar, nos sale es la crítica, el señalamiento. Sí, yo sabía porque es que esta ni va mucho a la iglesia, ¿cómo no va a estar? O sea, pero tú le ayudas a crecer espiritualmente, tú le apoyas. ¿O cómo está el servicio en la iglesia? La iglesia, siempre por decir un ejemplo, al final quedan sucios por ahí. ¿Cuál es tu actitud de servicio? De decir, esta iglesia siempre está sucia. Bueno, entonces esta iglesia no es tuya. Tú viniste aquí de paso a criticar. Pero ¿cuál es tu servicio? ¿Qué hace falta para hacer en la iglesia? Yo no sé, porque yo llego tarde y me voy temprano. Entonces, el servicio es muy importante para que tú y yo tengamos la promesa de Dios. ¿Cuál? Es, yo estaré contigo como estuve con Moisés y todo lo que hagas y determines, tú lo vas a lograr. La lealtad. La lealtad parte desde lo medular, lo principal, hasta lo más grande. Quiero hacerlo al revés en esta parte y es tu lealtad a Dios. Piensa nada más en tu lealtad a Dios. ¿Eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a Dios a lo que Él pide? Mira, nosotros nunca predicamos aquí de los diezmos y las ofrendas.
Pero la pregunta es, si no lo predico, pero tú eres leal, tú eres fiel a Dios con tu diezmo y tus ofrendas. Yo no presiono, de verdad, que quieran venir, o sea, vienen como quieren. Perdonen, no voy a decir por alguien especial, le digo a todos en particular. Pero nosotros, ¿a qué hora empieza el culto? A las 6, ¿verdad? Bien. ¿Todos lo saben? Pues parece que nada más lo sabemos un par. El culto empieza a las 6 y yo siempre tuve la idea de que la iglesia es en Suiza y en Suiza la gente tiene por norma, una de las cosas más estrictas es la hora, la puntualidad, pünktlich. Pero eso no existe en la iglesia. Tu actitud en el trabajo es totalmente contraria en la iglesia. Yo le digo a todos, le quiero decir a todos, no se sientan que es con usted, porque estoy aludiendo a todo el mundo. Nosotros somos totalmente contrarios a como somos en el trabajo. Nosotros en el trabajo somos pünktlich. Nosotros en la iglesia llegamos. Ahora, ¿cuál es la clave para que nosotros lleguemos al trabajo siempre a tiempo? Cada uno tiene su estrategia de cómo hacer para que al trabajo llegue a tiempo, ¿verdad? Hagamos la misma para la iglesia. Porque yo nada más voy a decir esto y ya cambio enseguida para que no se sientan así como que, uy, me están golpeando mucho. Si usted es leal en su trabajo, porque no puede quedarse sin trabajo, porque el salario usted lo necesita, ¿usted no cree que necesita mucho más que un salario? La salvación, la vida eterna, la consagración y la consagración. La relación con Dios, la necesitamos urgentemente. O sea, nosotros no podemos tomar a la ligera algo que es mucho más importante que una responsabilidad, un trabajo. O sea, la iglesia no es por mí, es una cita con el Señor que usted tiene. Y si llega tarde, yo lo digo no por los que llegan tarde hoy, por los que llegan tarde todo el resto de los domingos. Si usted llega tarde, yo quisiera que por lo menos se sintiera lo suficientemente mal para que el próximo domingo no lo haga. Y diga, yo no le puedo hacer esto a Dios. Qué vergüenza. Mira, Jesús, imagínate que llega tarde a la cruz. Jesús llega tarde, iba a hacer un milagro, y es que me atrasé, porque es que nosotros tenemos que ser leales al Señor, y eso es uno de los ejemplos. La consagración. En el reto que hicieron las mujeres, una de las cosas que llevaba era a la consagración mediante un devocional estructurado, que bueno, ahora se los descubro. Ese plan fue hurgado así en lo profundo de nuestra cámara secreta de oración de los pastores, diciendo, ¿cómo hacemos que las personas tengan un devocional? Y entonces, voy a revelar un secreto, perdóname. La primera semana había muchas cosas de belleza y de ejercicio, y la segunda semana fue mucho más palabras y cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque a veces hay que usarle carnada a algunas personas para que puedan acercarse, porque dice el libro de Oseas, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Decía el salmista en el Salmo 12, no seas como el caballo, como el mulo, que si no tienen freno no se acercan a ti. Entonces, nosotros tenemos a veces que tener un freno, un cabestro. Un cabestro es esto que no permite que el caballo o el mulo vire para otro lado, sino para estar arando, ¿no? Y el freno era para detenerlo, y el cabestro era para que fuera siguiendo. Entonces, a veces nosotros necesitamos un cabestro. Mira, concéntrate, ve por ahí, no te distraigas. Necesitamos un freno. No, por ahí no, déjate las cosas. No es tu plan, es el plan de Dios. Entonces necesitamos a veces venir con cuerdas de amor y decir, bueno, la belleza, mira, la mascarilla y las cosas, y después, ¿sabes qué? ¿Y cómo fue tu devocional? ¿Y qué estudiaste en la palabra? ¿Y qué aprendiste? Porque es que hay que meter las cosas. Dios es integral. Y quiero que sepan algo, a Dios le importa tanto las ojeras como tu vida espiritual. Y a nosotros nos debe importar tanto nuestra apariencia, nuestra condición, vestirnos bien. Como decía yo otra vez, mira, yo vengo en chaqueta y corbata aquí a predicar, no es porque me quiera ser el más guapo, es porque yo vengo a la presencia del Señor. Y yo tengo que tener esa mentalidad, yo no vengo al parque, yo no vengo así como, tranquilo, Dios, tú sabes que... No,
Mi compostura es delante del Rey. Es delante del Señor de señores y Rey de reyes. O sea, y ese al cual usted llega tarde, al cual usted va despeinado, vestido como le da la gana, al cual usted no le interesa y no le presta atención a las palabras que está haciendo, ese es el Rey, el Señor de señores, el cual usted tiene que tener determinación, tiene que tener una actitud de servicio, ser leal y estar consagrado. Y entonces, en medio de todas estas cosas, desarrollar esa fe que nunca olvida la palabra de Dios, esa fe basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo una vez, que prometió para ti y que lo cumplirá. Fueron las características necesarias para que un joven lograse tener el privilegio de poseer la promesa de Dios, la determinación, el servicio, la lealtad, la consagración y la fe. Fue demostrándole a Moisés, a Dios y a todo el mundo, a más de 1 millón de personas, que él era determinado, que él servía humildemente, que era leal a Dios, que se consagraba, que vivía en la casa de Dios metido siempre y que tenía la fe de creerle a Dios y de confiar en que aunque Dios me manda de los gigantes, Él se va a encargar de los gigantes. Aunque Él me manda a una dificultad, Él se va a encargar de la dificultad. Pero si Él me envía, Él está conmigo. Como decía el Salmo 23, aunque pase en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento porque tú estás conmigo. Yo no tengo ningún temor. Y si manda a Canaán, a la tierra prometida, y yo veo gigantes, Dios está conmigo. O sea, yo no tengo ningún temor porque su amparo se apartó de ellos, porque el amparo está en mí por parte de Dios. Cuando logras tener estas características que tenemos aquí en tu agenda diaria, entonces Dios te dirá, esfuérzate y sé valiente, no te apartes del camino de Dios, medita en la palabra siempre, yo estaré contigo siempre y bendecirás a mucha gente con liberación y promesas cumplidas. Sé obediente y yo estaré contigo siempre, te dice el Señor. Cuando tú eres bendecido por parte del Señor, tú bendices a mucha gente. La determinación, el servicio, la lealtad, la consagración y la fe de Josué llevó a Israel a la tierra prometida. Tú quieres ser bendición para muchas personas, debes tener esto. Tú quieres ser una persona respaldada por parte del Señor, que tenga una relación con Dios íntima, personal y de privilegio. Tienes que tener estas características. Yo sé que no es fácil, pero yo quiero que en este día nosotros oremos para que Dios trabaje en mi vida, me ayude a ser determinado o determinada, en el caso de las mujeres. Me ayuda a tener un carácter humilde de servicio. Me ayuda a permanecer leal a Él, serle fiel. Me ayuda a consagrarme más, a apartarme del pecado que me está separando de Dios. Y me ayuda a tener fe, a creerle en su palabra, a lo que Él dicho, en lo que Él ha dicho. Es así y se cumplirá. Eso necesitamos, que Dios nos ayude a desarrollar eso en nuestras vidas. Así que les pido que por favor se levante, vamos a cerrar los ojos, que vamos a orar.